soy estudiante de la Ingeniería de Telecomunicaciones y en este momento pues vamos a presentar una de las actividades pendientes para la materia de antenas y propagación. Lo principal es... Buenas tardes, mi nombre es Vanessa Molina y soy estudiante de Ingeniería de Telecomunicaciones. Vamos a presentar a continuación una de las mayores implicaciones matemáticas dentro de la materia de antenas y propagación. Lo que vamos a ver son las 4 leyes de Maxwell. Principalmente vamos a ir entablando una a una, pues la información que encontramos. Faraday fue el primero en demostrar la relación entre campos magnéticos y campos eléctricos. De hecho, la ecuación de la ley de Faraday se convirtió en parte de los enunciados de las leyes de Maxwell, dada la importancia y la relevancia que estaba manejando sobre este tipo de ciencias. La ley de Faraday usualmente se expresa mediante la siguiente fórmula, que es P o un 3 al revés, igual a delta de pi sobre delta de t, donde P o la E al revés representa la fuerza electromotriz inducida, es decir, la tensión, y delta de pi sobre delta de t es la tasa de variación temporal del flujo magnético. Uno de los ejemplos que vamos a poner en cuenta y se deben tener los valores que vamos mencionando. Un cuadro que tiene una resistencia eléctrica de 8 ohmios está formado por 40 espiras de 5 centímetros de radio. El cuadro gira alrededor de un diámetro con una frecuencia de 20 Hz dentro de un campo magnético uniforme de 0.1 T. Si en el instante inicial del plano de la espira es perpendicular al campo magnético, determina las espiras del flujo magnético de la fuerza electromotriz o intensidad de la corriente eléctrica inducida. Es decir, que parte de las espiras es parte relevante de la fórmula. El flujo, ahora vamos a presentar pues como la solución y está segmentada paso a paso. El flujo de campo magnético que atraviesa el cuadro en cualquier instante se define por el flujo de campo por Bs por el coseno de Wt igual a Bn por pi por R a la 2 por coseno de 2pi por voltaje de T y por B, que es voltios, y T. De esta forma lo que se sustituye es de la siguiente forma. Va a ser 0.1, que realmente lo que viene siendo pues es el tiempo, por 40, esos 40 vienen siendo las espiras, por pi, por 5, que es el radio, por 10 a la menos 2, y esto pues este término elevado a la 2, por coseno de 2pi, por coseno de 20t, que viene siendo la frecuencia, y todo esto me da igual a 0.03 coseno de 40, la cantidad nuevamente de espiras, por pi por t. Segundo, lo que vamos a hacer es la aplicación de la ley de Lenz de Faraday, donde se tiene que P inducida es igual a delta de pi sobre delta de t, viene siendo igual a 0.3 por 40 por pi por seno de 40 por pi por t, y esto viene siendo igual a 0.95 por seno de 40 por pi por t, y esto vendría dándose en una terminología de voltios. Como ya encontramos voltios, entonces, como ya encontramos esa tensión, lo que vamos a realizar es aplicar la ley de Ohm para así determinar la cantidad de corriente, es decir, la intensidad de la corriente. Y como sabemos, pues intensidad es igual a tensión sobre R. Dentro de tensión vamos a entrar a reemplazar el término 3.95 por seno de 40 por pi por t sobre la resistencia. El valor de la resistencia anteriormente habíamos mencionado que son 8 ohmios, y este valor sería igual a 0.49 por seno de 40 por pi por t, y este término sería evaluado en la unidad de A, que vendría representando la cantidad de amperios. Ahora vamos a identificar la importancia pues de la ley de Gauss. Es lo que mencionábamos, hace parte también de las ecuaciones de Maxwell, y en ellas se encuentra la representación, la relación entre el campo eléctrico con sus fuentes, las cargas y los objetos. Esta nos permite calcular de una forma simple el módulo del campo eléctrico cuando conocemos la distribución de cargas. El campo eléctrico puede representarse mediante una de las líneas imaginarias denominadas líneas de campo.
que en la imagen se pueden evidenciar como las flechas azules. Y por la analogía con el flujo de masa puede calcularse el número de líneas de campo que atraviesan una determinada superficie convirtiéndose y conviene resaltar que en el caso del campo eléctrico no hay nada material que realmente circule a través de la superficie. Entonces encontramos que phi es el flujo neto de la carga, va a ser igual a la integral de E. Esa es la intensidad de campo eléctrico por ds, que es una diferencial de vector de superficie, pues depende pues, del trozo que agarremos de superficie. Y lo vamos a ver representado de la siguiente forma en uno de los ejemplos. Entonces, ¿cuál es el módulo de una carga puntual capaz de crear un campo eléctrico de 1 sobre 1n sobre c en un punto igual a 1 metro de distancia? Entonces, para tener en cuenta la aplicación de la fórmula, mencionamos que phi es igual a la integral de la intensidad del campo eléctrico por el diferencial del vector de superficie. Esto me daría igual a una carga, la carga que tenemos sobre la tensión. Esta Q refiere a la carga que es la carga contenida en la superficie. Entonces, replanteamos la ecuación y vamos a proceder. Me menciona que entonces tenemos que obtener la integral de la intensidad del campo eléctrico por el diferencial de vector por el coseno de delta, y esto me daría igual a la carga sobre la constante eléctrica. Al hacer como el reemplazo y identificar lo que necesitamos, pues vamos a hacer el replanteamiento. Entonces lo que vamos a realizar es sacar de la integral esa intensidad de campo eléctrico, dejamos aparte el diferencial de vector, luego abajo replanteamos nuevamente y dejamos la ecuación de la intensidad por A, y que esta va a ser igual a carga sobre la constante dieléctrica del medio. Realmente lo que venimos a hacer es replantear y comenzamos a reemplazar pues por los datos que tenemos. Entonces vamos a encontrar que E, que es lo que me están solicitando, la intensidad del campo eléctrico va a ser igual a la carga, que ya identificábamos la carga anteriormente, que carga es la que vamos a entrar a identificar, y sobre los valores de 4 por pi por r a la 2 por la constante eléctrica. Entonces encontramos que despejamos Q, que es lo que necesitamos identificar, pues identificar cuál es la carga, y sería igual a 4 por pi por r al cuadrado por e, y pues la e que estaba anteriormente antes del signo del igual la pasamos a multiplicar, y vendría siendo el reemplazo 4 por pi por 1, que viene siendo el radio de la circunferencia, 1 a la 2, el radio a la 2, por 8.85 por 10 a la menos 12, que es la constante, por 1, que es la intensidad del campo eléctrico. Pues la solución de esta ecuación vendría siendo 1.11 por 10 a la menos 10 coulombs y 0.111 nanocoulombs. Vamos a ver la ley de Ampère. Entonces la ley de Ampère también es generalizada, hace parte de es la misma ley corregida por James Clerk, que también se introdujo pues la corriente de forma en que se tuviera que ver el desplazamiento, y se crea una versión pues generalizada de la ley incorporando las ecuaciones de Maxwell. Existen pues como dos fórmulas. Hay una fórmula que es integral, que realizó pues siendo el último término de la corriente de desplazamiento siempre y cuando la corriente sea constante y directamente proporcional al campo magnético, y su integral S, y por masa relativa. Y la segunda pues fórmula es una fórmula diferencial que también se puede expresar de forma pues al vacío de forma diferencial.
También encontramos el flujo magnético que hace parte de las leyes y pues básicamente su representación es basada en el símbolo de pi, representa el flujo magnético. El flujo magnético es una cantidad física utilizada para describir el campo magnético y es comparable a la corriente eléctrica, que es el resultado de un voltaje magnético aplicado y fluye a través de una resistencia magnética, dado que el vacío puede considerarse como una resistencia magnética y el flujo magnético es posible en varios medios diferentes y se describe mediante tamaños de campo. Dentro de la fórmula, pues mencionamos las unidades de flujo magnético y se da un flujo magnético después del sistema si la unidad sí es Weber. Entonces hablamos de que Weber es la representación de la fórmula y se representa con el símbolo de W. Entonces phi es igual a Weber, así como Weber es igual a la unidad de Tesla, o sea T, que es la unidad de Tesla, por m al cuadrado por B, que representa los voltajes, por S.